Queridas, queridos, miércoles de Melanie Klein. Estamos por abordar un texto. Tal vez me tome uno o dos videos. Vamos a ver. Yo creo que van a ser dos, tal vez tres, queridas, queridos. El texto de Melanie Klein, escrito en 1927, muy probablemente publicado, compartido con no tanto el doctor Freud, por posiblemente sí, no lo sabemos, pero seguramente compartido dentro del movimiento psicoanalítico. Ajá. Alumnos de Sigmund Freud, discípulos de Sigmund Freud. Tendencias criminales en niños normales. La primera observación que hago, seguramente lo sabrán, tal vez sí, tal vez no, no lo sé, pero su servidor, eh, soy licenciado en psicología, actualmente estudio derecho, pero estudio derecho en la Ciudad de México, principalmente o motivado por, digamos, el rumbo que ha tomado mi carrera en psicología en la Ciudad de México. Eh, Llevo ya al momento de grabado este video, que estoy grabando este video, ¿qué fecha es hoy? El 7 de febrero del 2025. Tengo ya 12 años trabajando en atención a víctimas del delito, pero no dentro del gobierno de la Ciudad de México, no dentro del gobierno mexicano, sino en una organización, en una empresa que ahorita no quisiera nombrar por cuestión de respeto. Ajá. Respeto hacia la misma empresa, hacia mis compañeros y nuestros usuarios y usuarias, ¿vale? Pero lo digo porque justamente tengo un poquito de experiencia en esto del crimen. Ajá. Y antes de trabajar en atención a víctimas del delito, digamos, las consecuencias del crimen, trabajé también alrededor de 8 años más o menos en atención a usuarios de sustancias psicoactivas en la Ciudad de México, ¿vale? Yo termino la carrera de psicología en el año 2006. 2006 me titulo, concluyo mis estudios. ¿2006? Sí, 2006, es cierto. Entonces, tengo ya un poquito de trayectoria, y debo aclarar, yo comienzo mi formación en psicoanálisis, si mal no recuerdo, en el 2012. No, miento, 2009. 2009, me acerco yo al Centro de Investigación Estudios Lacanianos, concluyo en el 2012. Ajá. Pero, entonces, tercera observación, digámoslo, en importancia al respecto solo del título, hablando de tendencias. No puedo evitar pensar en el texto de Sigmund Freud, Pulsiones y destinos de pulsión. Ajá. Se los dejo en la descripción porque recuerden una cosa, en psicoanálisis no hablamos tanto, al menos, de conducta. Ajá. No se trata de decir la conducta es algo bueno, es algo malo. Es una perspectiva acerca de la figura humana bastante limitada, eso sí. Por ejemplo, el dolor es conducta, la familia es conducta, el amor es conducta, el deseo es conducta. Ajá. Ahorita les he mencionado algunas de las manifestaciones físicas, emocionales, sociales que nosotros podemos decir son eh, una realidad. Ajá. Mucho más que una conducta como tal. Ajá. Aquí podríamos poner, una cierta paradoja, tendencias criminales, ajá, tendencias asociales, tendencias malas, ajá, en niños normales. Ujú. Que esta última categoría, solo del título, resulta muy curioso, cómo dentro del psicoanálisis la normalidad es algo, ¿cómo decirlo? Déjenme, me peleo con la cámara. Ahí está. Mm,
Si empezamos apelando a el- la obra, el trabajo fundacional del psicoanálisis, la interpretación de los sueños, podemos destacar que el doctor Freud, a partir de los sueños, se aproxima a la neurosis y a la psicosis. Ajá. Se aproxima tanto teórica como de manera metodológica, es decir, a través de una práctica que le permite dar cuenta de los sueños, de la fantasía, del mundo interno y también, digámoslo así, de las, entre comillas, enfermedades mentales más escandalosas como puede ser la esquizofrenia. Ajá. Si mal no recuerdo, una forma en la que Freud denomina los sueños es como la patología universal. Ajá. Un fenómeno patológico normal. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros soñamos, nosotros invertimos el mecanismo de funcionamiento psíquico normal. Es decir, yo del mundo recibo estímulos, ajá, y luego proceso esos estímulos. En el sueño funcionamos al revés. Yo emito los estímulos y proceso esos estímulos, que nos aproxima justamente al mecanismo de funcionamiento de adaptación de la esquizofrenia, la paranoia. Ajá. Es decir, lo de adentro es realidad. Ujú. Y esto, por supuesto, da la llave a todo un universo y un mundo de trabajos que hemos observado no solo en Klein, que observaremos a su tiempo en Lacan, pero que nada más de la obra del doctor Sigmund Freud hay mucho que decir. Les recuerdo que para grabado este video, repito, 7 de febrero del 2025, ya he comentado, grabado toda la obra de Sigmund Freud en ediciones Amorortu. Fueron más o menos solo de ese trabajo, cerca de 800 horas, pero fueron 23 volúmenes. No sé cuántas páginas, pero ya lo acabamos. Seguimos con Melanie Klein y estamos abordando también en este espacio, en YouTube, toda la obra de Sigmund Freud, pero ahora con traducción Luis López Ballesteros. Ajá. Y los viernes estamos compartiendo Vida y obra de Sigmund Freud, es decir, la biografía oficial de Sigmund Freud por Ernest Jones, que estamos para el momento de grabado este video casi por finalizar el volumen número uno de tres. Digo, ya grabé 23, ¿por qué no tres? Y luego viene biografía de Jacques Lacan, luego viene la obra de Jacques Lacan y, por supuesto, psicoanalistas contemporáneos, psicoanalistas, digamos, después de Lacan y también críticas. Quiero leer el libro negro del psicoanálisis, quiero leer El Antiedipo, quiero leer la obra completa también de Joseph Popper, Joseph me parece, no, perdón, Karl Popper. Joseph Popper, Linkius, fue un escritor de tiempos de Freud, amigo o al menos amigo por correspondencia de Sigmund Freud. Pero, mucho trabajo que hacer. Vamos a iniciar ya con tendencias criminales en niños normales. Ajá. Dice la doctora Klein, una de las bases del psicoanálisis es el descubrimiento de Freud de que encontramos en un adulto todos los estadios de su desarrollo infantil temprano. Repito, encontramos en un adulto todos los estadios de su desarrollo infantil temprano. ¿Qué quiere decir con esto, doctora Klein? A ver. Es parte de mi trabajo, de lo que hago aquí, no de mi trabajo institucional. Ahí el psicoanálisis toma una dimensión muy particular y al menos para mí bastante útil. En este espacio de YouTube me dedico justamente a abordar, a tomar estas frases dichas, digámoslo así, por un especialista y trasladarla a un lenguaje común. Ajá. Podemos decir, somos nuestro pasado. Hubo un psicólogo o psicoanalista, no sé cómo llamarlo. eh, no, no es Rogelio Díaz Guerrero, mexicano. Es Salvador. No, me estoy confundiendo. Eh, iba a decir un nombre, pero no. No era Rogelio Díaz Guerrero.
¿Cómo se llamaba? Infancia es destino. No me acuerdo, pero dentro de la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, Santiago Ramírez. Santiago Ramírez fue quien dijo infancia es destino. Y de hecho, Santiago Ramírez formó a algunos de mis maestros en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. No sé si viva doctor Armando Nava Rivera. eh, Me acuerdo de sus clases. Ajá. No sé si también siga vivo el doctor José de Jesús González Núñez, Ana Mari Brugman. Me acuerdo de sus clases, los recuerdo con cariño. Ajá. Y también, ¿por qué no decirlo? El gran antipsicoanalista de la Facultad de Psicología, Héctor Lara Tapia. Besos a todos ustedes donde quiera que estén, en vida o más allá. Santiago Ramírez decía, infancia es destino. Ajá. Yo no conocía a Santiago Ramírez, pero me hablaron de él. Es básicamente lo que dice aquí la doctora Klein, dicho con otras palabras. Ajá. Y por supuesto, he de decir, el doctor Freud dijo otras cosas. No dijo Freud infancia es destino, pero sí hablaba de que eh, en los adultos, de manera natural, somos hijos de nuestro pasado. Ajá. Y aquí es importante. Esto no se refiere a un aprendizaje. Apenas ayer en el trabajo, digamos, fomenté un argumento, no una discusión, sino más bien una plática con una compañera de trabajo que decía, la violencia se aprende. No, no estoy de acuerdo. No puedo compartir esa opinión porque estamos hablando de la libertad que tenemos, ustedes y yo, y en general el género humano, de decidir, de elegir. Ajá. Y aquí es donde podemos ir destacando la contribución del psicoanálisis a el estudio del género humano. Ujú. No estamos hablando de qué, porque mi papá me pegó, porque mi mamá me tocó, porque mis abuelos, mis tíos, mis hermanos. No, estamos hablando de formas a través de las cuales yo y solo yo me apropié de mi cuerpo y del mundo. Ajá. Por supuesto, yo en mi realidad, ustedes en la suya. Antes de avanzar, les diré, me adhiero yo al psicoanálisis porque encuentro yo en el psicoanálisis coherencia. Eso encontré yo. Hay gente que encuentra otras cosas. Ujú. Cuando digo coherencia, es por qué. Aquí podríamos ir interpretando. Ay, claro, pues todos aprendimos. Infancia es destino, decía Santiago Ramírez. Y pues lo que pasó, pasó. Y por eso soy como soy. Sí, pero ¿y el principio de placer, chicas y chicos? ¿Dónde queda? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de principio de placer? ¿El aprendizaje? No. No, 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 no. Digamos. No es que neguemos la influencia del aprendizaje, no es que neguemos la influencia ambiental del mundo, es que hay un poder más grande que se manifiesta en la formación de un principio de placer. Es decir, yo para mí, ustedes para ustedes. Salud, esa agüita. No, imagínense si bebiera vino o cerveza. Mis discursos serían más disparatados, pero ciertamente yo creo que mi propio lenguaje lo reflejaría. Eh, Ahorita dice la doctora Klein, nos encontramos en el inconsciente que contiene todas las fantasías y tendencias reprimidas. A ver, está hablando de los estadios, ¿vale? Digámoslo así, las fases. Y no se trata de aquí de repetir fases del desarrollo psicosexual. Ta, 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 ta. No,
No, no, no, no, no. Estamos hablando, digamos, momentos. Es verdad, las fases del desarrollo psicosexual se mencionan por Sigmund Freud, si mal no recuerdo de manera clara, en los tres ensayos de teoría sexual, pero, digamos, la noción del cuerpo aparece desde la interpretación de los sueños. Ajá. Mm, pues desde, digamos, la relación de los sueños con el simbolismo, Freud se da cuenta de que podemos y solemos transformar lo que nos rodea de forma tal que una cosa puede ser sustituto o puede cargar con el afecto de otra cosa. Ajá. Y esto lo podemos entender fácilmente por nuestros enamoramientos, queridas y queridos. ¿Por qué nos gusta quien nos gusta? ¿Por qué? Dice el texto. Entonces, los estadios los encontramos en el inconsciente. ¿Qué es eso, querida doctora Klein? Es sencillo. En la medida que ustedes y yo vamos creciendo, vamos nosotros, por voluntad propia, apartándonos de contenido del mundo y que generamos nosotros, de manera tal que ese contenido del cual no queremos saber nada se va agrupando y, digamos, citando también hasta cierto punto la interpretación de los sueños de Freud, ese contenido va adquiriendo una vida propia. Entonces, Freud, en la interpretación de los sueños, usa un, digamos, recurso lingüístico, llega a hablar del sueño como un otro, como una identidad, como una entidad, perdón, no identidad, entidad, ajá, como una cosa viva, el sueño, ajá. Y de ahí podemos partir a avances que luego el doctor Freud haría, no solo en respecto a la sexualidad humana, que hasta cierto punto se separa de nosotros mismos, sino su abordaje al respecto del lenguaje, en el chiste y su relación con lo inconsciente, su abordaje al respecto de los mecanismos culturales, tótem y tabú, el porvenir de una ilusión, el malestar en la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos textos que ya vimos y que les dejo en la descripción, pero no solo eso, queridas, queridos, hay en la humanidad, digámoslo así, una segunda vida. Y no tenemos que irnos a esas manifestaciones, digamos, extraordinarias como identidades múltiples, simplemente interpretar un solo sueño. Ajá. Y encontramos con deseos que son nuestros, pero estamos tan separados de ellos que son como si fueran de otra persona, pero son nuestros. Ajá. Deseos. Entonces, mencioné muchos ahorita. El chiste, los estoy apuntando para ponerlos en la descripción. El chiste, tótem y tabú, malestar en la cultura. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El otro era... ay, se me ha olvidado. Voy a dejarlo así. Seguramente conforme avance el texto me acordaré. Entonces, estadios que nosotros vamos dejando en nuestro pasado, pero que al mismo tiempo adquieren vida por sí solos, que contiene todas las fantasías y tendencias reprimidas. Ajá. Aquí la doctora Klein hace referencia a dos contenidos, digamos, de nuestro mundo inconsciente. Dos formas en las cuales esa otra identidad que es mía, pero que yo no quiero que sea mía, sobreviven. Ajá. Y a través de un proceso al cual el doctor Freud le dedicó gran parte de su vida, tanto en ejercer como en estudiar. Ajá. Y digo en ejercer porque el doctor Freud era, digamos, un hombre sumamente culto y dentro de su cultura estaba justamente el transformar su agresión en otras manifestaciones culturales, sociales y, por supuesto, más favorables para él mismo. Ujú. Les dejo entonces, y voy a incluir aquí dos interrogantes al respecto de las manifestaciones culturales de ese otro yo, de su inconsciente. Y
Incluyo en la descripción el texto La represión. Texto, si mal no recuerdo, de 1914. 14, 17, más o menos por ahí. Dice el texto. Como sabemos, el mecanismo de la represión está principalmente dirigido por las facultades del juicio, digamos el yo, y de crítica. Ah, miren, aquí dice la doctora Klein, el super yo. Ok, creo que ahí yo fui el que se equivocó y considero que esta mención de la doctora Klein es correcta. Ajá. Em, Dice el texto. Es evidente que las represiones más profundas son aquellas que están dirigidas contra las tendencias más antisociales. Ajá. Y verán, queridas, queridos, aquí es donde nos aproximamos a lo normal de acuerdo al psicoanálisis. Ajá. Es normal que todos nosotros reprimamos. Ajá. Es normal que todos nosotros, pero esto también es importante y valioso para comprender el fenómeno social del crimen, todos nosotros reprimimos, sí, pero no reprimimos lo mismo. Reprimimos muy en consonancia con nuestra, ¿cómo decirlo? Nuestra configuración de valores de acuerdo a nuestros padres. Ajá. Y esto es, digamos, no solo que yo sepa, esto no lo mencionó Freud, esto no lo menciona Lacan, esta es mi propia aportación al psicoanálisis. Es verdad, reprimimos gran parte de nuestra sexualidad infantil, gran parte de lo que nosotros éramos de niños, lo hacemos a un lado, es verdad, pero también dentro de este ejercicio de la represión, se pone en juego mucho de la identidad de nuestros cuidadores, de nuestro círculo social. Ajá. Aquí estoy, por ejemplo, valiéndome de mi experiencia en acercamiento, en trato, en análisis de tanto criminales como víctimas de los propios criminales. Ajá. Los criminales, por ejemplo, he encontrado que dentro de su esquema de valores, el ejercer el crimen, el ser violento, el control, es valorado altamente entre los grupos de criminales. Ajá. Entonces, y esto es curioso, esto es algo que me llevó justamente a formular mi tesis de psicoanálisis del Estado. Ajá. Cómo efectivamente podemos decir todas las sociedades tienen límites que les permite señalar lo que es bueno y lo que es malo socialmente hablando. Sin embargo, ninguna sociedad en todo el mundo condena abierta y directamente a toda clase de criminales a la muerte. Ninguna. Si acaso tal vez la excepción sería el régimen draconiano, si mal no recuerdo, en Grecia. Ajá. Ahí puede ser que me equivoque en la localidad, pero ustedes pueden buscar, no me acuerdo el legislador, pero de hecho es mencionado por Freud, no recuerdo en qué obra. Un estado draconiano. Entonces, queridas, queridos, hablamos, por supuesto, de un superyo en cuanto el sujeto puede identificar un deber ser. Ajá. El sujeto, no la cultura. Esto es algo que en mi propio libro abordo en un capítulo llamado El problema de la moral. Ajá. No podemos negar que como individuos, incluso los psicoanalistas, tenemos un yo quiero ser. Ajá. Como individuos, al momento de que llevamos ese yo quiero ser a la cultura, a la sociedad, esos límites se borran por completo. Ajá. Por ejemplo, a mí me gusta mi barba, la disfruto. Ajá. Pero puede ser que la gente con la cual yo conviva o no puede tener barba porque no le sale o simplemente encuentran la barba desagradable en mí o en otras personas. Y es un simple ejemplo de estética. Al mismo tiempo, va a haber sujetos que encuentren completamente agradable o desagradable fumar un cigarro, tabaco. Ajá.
digamos, esta palabra bajo la cual en psicoanálisis entendemos el, sub- el deber ser del individuo, la, ¿cómo, cómo decirlo además de estas palabras? Facultades de juicio y crítica. Mm, el deseo que pesa sobre una figura, sobre una eh, representación, sobre un objeto. Ajá. Y es un deseo subjetivo. Ajá. ¿Por qué? Al momento de que ese deseo quiere habitar en la masa humana lo descompone. La masa humana no puede prescindir del sujeto. Ujú. Ahorita voy a decirlo así, vamos a avanzar. Es evidente que las represiones más profundas son aquellas que están dirigidas contra las tendencias más antisociales. Aquí, antes de avanzar, queridas, queridos, recordemos, no estamos leyendo a Sigmund Freud, no estamos leyendo mi propio texto, Sexualidad infantil y crimen, estamos leyendo a la doctora Melanie Klein. Ujú. ¿Por qué lo digo? Incluso el doctor Sigmund Freud en un afán de explicar, y esto creo que lo hace en las conferencias de introducción al psicoanálisis, son muchas, no recuerdo exactamente cuál, señala a la sexualidad infantil como algo demoníaco. Ajá. No es que Freud condene a los niños de satanistas o algo así, es otro recurso lingüístico para señalar que las tendencias más antisociales son infantiles. Y esto por, digámoslo, cierta inocencia de la infancia en cuanto a sus repercusiones, en cuanto a sus consecuencias. Ajá. No es que los niños, la mayor parte del tiempo, se propongan hacer mal. Simplemente ellos, los niños, quieren hacer lo que quieren hacer al momento de sentirlo. Ajá. Y justamente lo que nos lleva a reprimir es que sabemos que podemos hacer daño a papá o a mamá. Y eso no es deseable. ¿Por qué? Porque de papá y mamá dependen la vida. Y si ellos se enojan, nada me garantiza que no me vayan a matar. Eso puede pensarlo un niño. Ajá. Entonces, la represión tiene una función de formación de lazo social, ¿sí? No reprimimos porque seamos buenos, no, justo lo contrario. Reprimimos porque sabemos que podemos hacer un mal. Ajá. Dice el texto, así como el individuo repite biológicamente el desarrollo de la humanidad, también lo hace psíquicamente. Esto es citado por Freud, si mal no recuerdo, en Más allá del principio de placer. Principios ontológicos y filogenéticos. Y básicamente creo que aquí se esconde una verdad más profunda, aunque ahorita no soy capaz de señalarla, como que me echa ojitos, me coquetea aquí esta verdad. Ajá. Y repito, esto lo dijo Freud más o menos en 1920, más allá del principio de placer. Miren, este texto, al menos a mí le encuentro muchas referencias. Dice el texto. Encontramos reprimidos e inconscientes los estadios que aún observamos en pueblos primitivos. Tótem y tabú. Esto es tótem y tabú. Canibalismo y tendencias asesinas de la mayor variedad. Esta parte primitiva de una personalidad contradice enteramente a la parte aculturada de la personalidad, que es la que realmente engendra la represión. Fíjense, la parte aculturada, aquella que me permite a mí y solo a mí decir yo soy. Yo soy X, Y o Z. Yo soy hombre. Yo soy mujer. Yo soy dar mi nombre. Ajá. Yo soy psicoanalista. Yo soy ingeniero. Yo soy abogado. Ajá. O bien, yo soy algún crimen, no sé. Eh, yo soy un secuestrador. Yo soy esto. Yo soy aquello. Ajá. Y sin embargo,
la parte primitiva está latente en todos. Y con parte primitiva no nos referimos, digamos, eh, solo a los caníbales y asesinos, sino que ahí, en esa parte primitiva, no solo no existe otra ley más que el deseo, sino también todas las categorías de todo el mundo, categorías criminales, no alcanzarían para nombrar todo de lo que deriva esa parte primitiva. Voy a ponerlo en otras palabras, tratando de describir esta parte primitiva. No hay un orden que siquiera nos permita estructurar lenguaje. Ajá. Esa parte primitiva se alcanza a sentir en la experiencia humana como una forma permanente de insatisfacción, pese a los más grandes logros culturales, sociales, económicos, etcétera. Podría yo asociar esa parte primitiva con la pulsión de muerte nombrada por Freud en Más allá del principio de placer. Ajá. Buscando Freud profundizar en las raíces de lo inconsciente, llega a la compulsión a la repetición. Y a partir de la compulsión a la repetición, llega a la pulsión de muerte. El doctor Freud, más allá del principio de placer, que ya había nombrado y que les dejo en en la descripción. Entonces, esta parte primitiva podemos también relacionarla no con la infancia, que ya se sabe viva, sino con una infancia nacida recientemente o incluso un cierto psiquismo, una cierta mente que existía en nosotros desde el vientre. Ajá. Al menos yo coincido con el doctor Freud. Esto puede ser más allá del principio del placer o inhibición, síntoma y angustia. Yo mismo lo nombro en mi propio libro. Una experiencia que nos deja con un apetito de algo más. Ajá. Es que ya gano millones al día, pero quiero más. Es que tengo 40 amantes, pero quiero más. Es que ya comí 2 buffets en un día, pero quiero más. Ujú. Y por supuesto, al momento de querer siempre más, sabemos que no solo vamos a atentar en contra de nuestra relación con los demás, vamos a atentar en contra de nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque el mundo no basta para satisfacer a un solo ser humano. De ahí la genialidad no solo de Freud, no solo del psicoanálisis, sino de la humanidad en general. Ajá. Aquí empezamos nombrando cómo todos podemos ser criminales, todos, pero también no solo como todos soñamos, sino como conjunto humano hemos logrado cosas impresionantes, queridas y queridos. Este mismo video es un gran ejemplo, no solo de mí, no solo de ustedes, la plataforma, YouTube. Freud nunca soñó con algo así. Melanie Klein tampoco soñó con algo así. Ajá, dice el texto. El análisis infantil, especialmente el análisis temprano, que esto es, digamos, la especialidad de la doctora Klein, por el que se entiende el análisis de niños de 3 y 6, entre 3 y 6 años. Da un cuadro muy esclarecedor de cuán temprano comienza esta lucha entre la parte aculturada de la personalidad y la parte primitiva. Ajá. Es decir, un cierto orden que tenemos, temporal, espacial, ajá, afectivo, y la parte primitiva, que ciertamente podemos nombrarlo como nuestra infancia más temprana. Ujú. Desde el vientre de mamá, que ya recibíamos alguna estimulación acústica, ajá, que ya percibíamos algo de nosotros y del mundo, hasta, por supuesto, estamos hablando de
el periodo de latencia, es decir, desde la gestación hasta, calculo yo, unos 7 u 8 años ya en vida. Ajá. Esta parte primitiva es muy fácilmente observable entonces en esta época, entre 3 y 6 años. Ajá. Dice el texto. Los resultados que he obtenido en mi trabajo analítico con niños pequeños me han demostrado que ya en el segundo año encontramos el super yo en acción. Aquí esta es una declaración de la doctora Klein. No puedo ni afirmarla ni contradecirla. Es lo que ella dice. Ajá. Ya para los 2 años hay un deber ser. Hay una instancia que opta no por una moral social, sino por un deseo. Ajá. Yo quiero ser. Un deseo que se deposita sobre el yo. Ajá. A eso nos referimos con el super yo. Y por supuesto, aquí es donde podemos profundizar en la concepción del super yo, un deseo que hasta cierto punto toma objetos del mundo exterior. Objetos me refiero a papá o a mamá. Ajá. No objetos inanimados como este vaso de agua. Salud. Es verdad, tótem y tabú. El superyo también toma animales como referencia. Yo soy un lobo, yo soy un perro, yo soy un pájaro. Yo soy parte de la tribu, no sé, ¿de qué se les ocurre? De las arañas, de los topos. Ajá, dice el texto. En esta edad, el niño ya ha pasado por estadios muy importantes de su desarrollo psíquico. Ha atravesado sus fijaciones orales, ahorita hablamos, en las que debemos distinguir entre la fijación oral de succión y la fijación oral de morder. Ajá. Verán. A ver, vamos a finalizar este párrafo y ahorita lo comentamos. Esta última, la fijación oral de morder, está muy conectada con tendencias canibalísticas. El hecho de que podamos observar muy a menudo que los bebés muerden el pecho de la madre es una de las pruebas de esta fijación. ¿Recuerdan haber hecho esto, queridas, queridos? Yo no les diré ahorita, al menos no ahorita, si yo recuerdo o no recuerdo hacerlo, pero es una realidad. Ajá. Y es que, recuerden, no siempre tuvimos dientes. Ajá. He ahí una de las formas en las que los niños pueden decir, puedo lastimar a mamá. Ajá. Ahora, regresamos acá. Este párrafo, poco a poco, queridas, 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 queridos, no hay prisa. Hablando de momentos. Ajá. Podemos también hablar traumas. Recuerden una cosa, queridas, queridos, el psicoanálisis no es una disciplina psiquiátrica. El psicoanálisis, podemos decir, es un ancestro de la psiquiatría moderna. El psicoanálisis es el papá, podríamos decir también, la filosofía es la mamá, y tuvieron un hijo llamado filosofía positivista. De hecho, les estoy hablando ahorita de eh, una cuestión como atemporal, porque a partir de la formación del positivismo por Auguste Comte, mucho anterior al psicoanálisis, me parece que Auguste Comte o Comte busca en positivismo, es un autor posterior a la Revolución Francesa, si mal no recuerdo, francés él mismo, pero que el mismo positivismo es una reacción opuesta, una reacción que busca destruir y apoderarse de la influencia del pensamiento religioso en la sociedad. Ajá. Lo estoy describiendo superficialmente. A partir de el positivismo filosófico, se busca reinterpretar
la doctrina de Freud, y aquí no estoy acusando a Melanie Klein de positivista, sino que hubo muchos otros autores, por ejemplo, Eric Fromm, que sí buscaban hacer una moral de la doctrina freudiana, del pensamiento de Sigmund Freud. Ajá. Hasta cierto punto, sí he encontrado evidencia de positivismo filosófico en la doctrina de la doctora Klein. Pero ahorita no lo observo en este texto al menos. En otros sí, en otros textos que ya hemos estudiado de la doctora Klein. Es decir, la doctora Klein, lo voy a decir de esta manera, usaba el psicoanálisis de Sigmund Freud buscando hacer un bien. El problema es que ella definía lo que era bueno. Ajá. No el paciente. Voy a ponerlo de esa manera. Ajá. Ahorita, lo que la doctora Klein básicamente ha repetido del doctor Freud entre Tótem y Tabú y Tres ensayos de teoría sexual. Textos que ya he citado en este estudio. Ajá. Lo que estoy subrayando, tres ensayos de teoría sexual, tres ensayos de teoría sexual. Aquí podríamos poner un poquito de más allá del principio de placer y, por supuesto, tendencias canibálicas directamente de Tótem y Tabú. Ajá. ¿Qué está viendo o qué quiere hacer la doctora Klein? Primero, recordemos su papel histórico. Ajá. Ella toma un vacío en el psicoanálisis que el mismo doctor Freud señala como importante, necesario de estudiar, que es el análisis infantil. Ajá. Freud se encargaba del estudio, Freud se encargaba del tratamiento de neuróticos adultos. Ajá. Digámoslo así, en su tiempo, la epidemia de salud mental de tiempos de Freud. Ajá. Neurosis. Por otro lado, Melanie Klein sí atendía pacientitos, niños, pero que en este tiempo no se sabía exactamente si eran neuróticos o no eran neuróticos. Y esto lo empieza, digamos, a abordar Klein y empieza efectivamente a nombrar entre sus pacientes la presencia de neurosis, como si fueran ya adultos con ciertas adaptaciones que no les favorecían del todo. Ajá. Aquí hablamos, por ejemplo, fijación oral. La sola palabra fijación, justamente, tiene todo que ver con el cuadro clínico neurótico. Ajá. Podemos decir, toda neurosis es una forma de fijación. ¿Y a qué nos referimos con fijación? A el esfuerzo del sujeto en quedarse escondido, escondida en mecanismos de adaptación infantiles. Ajá. Aquí, por ejemplo, fijaciones orales. Niñas o niños que cuando están nerviosos se chupan el pulgar. Ajá. No me lo estoy chupando. ¿Por qué? Ahorita estoy manipulando cosas y no quiero introducírmelo a la boca. A partir de esta fijación, digamos, en en una etapa, en una época en la cual la estimulación oral, la estimulación labial, la estimulación de la mucosa era lo más importante, es como si quisiéramos ser bebé de pecho. Ajá. Como si quisiéramos permanecer atados al seno materno. Voy a ponerlo así. Quiero que me den, quiero que me des. Yo no puedo dar nada, yo no puedo darte nada. No lo voy a hacer. Y por supuesto, quiero que me des para nutrirme, aunque también con el tiempo puedo yo desarrollar herramientas que me permiten triturar. Y hay de ti si te acercas aquí, porque te puedo devorar. Ajá. Canibalístico. Ujú.
Esta última fijación de morder está conectada con tendencias canibalísticas. El hecho de que podamos observar muy a menudo que los bebés muerden el pecho de la madre es una de las pruebas de esta fijación. Aquí parece que la doctora Klein se va librando poco a poco de el peso de esta palabra, fijación. Aquí yo no estoy de acuerdo. Es verdad. Los niños muerden, los niños pueden morder. Ujú. Quiere decir que los niños, por fuerza, si muerden, es que quieren comer eso que están mordiendo. El problema es, ellos saben que están mordiendo. Yo no lo sé, querida doctora Klein. Usted dice que sí. Yo digo, eso se puede analizar, se puede preguntar, se puede indagar, dice el texto. Además, en el primer año, tienen lugar gran parte de las fijaciones sádico-anales. Este término, erotismo sádico-anal, se utiliza para denotar el placer extraído de la zona erógena anal y de la función excretoria, junto con el placer en la crueldad, dominación y posesión, etcétera, que se ha encontrado estrechamente conectado con placeres anales. Ahorita regresamos. Los impulsos sádico-anales, perdón, los impulsos sádico-orales y sádico-anales representan el papel, representan el papel principal en las tendencias que me propongo examinar en este artículo. Ok, em, verán, esto empieza de manera superficial, interpretación de los sueños. Se profundiza en los tres ensayos de teoría sexual y Freud aborda mucho de esto, tanto en los historiales clínicos que tienen que ver con la obsesión, pienso el historial del pequeño Hans, el hombre de las ratas, el hombre de los lobos. eh, es que hay una relación muy cercana entre la obsesión, el sadismo y la masculinidad. Por eso nombro tres historiales clínicos masculinos de Freud, uno infantil y dos adultos. Ajá. Y otro texto, ¿cómo se llamaba? Creo que es El erotismo anal, texto de Sigmund Freud. Ay, no me acuerdo. Voy a anotarlo, lo voy a buscar y lo dejo en la descripción. Lo voy a anotar así, erotismo anal. Historiales clínicos masculinos. Esto no quiere decir que las mujeres no puedan ser ni obsesivas ni sádicas. De hecho, algo que poco a poco el doctor Freud iría descubriendo, que justamente una de las ideas o de los núcleos de lo inconsciente es una, ¿cómo decirlo? Incapacidad del ser humano de relacionarse con la realidad del sexo opuesto. Ahorita lo nombro así, literalmente es la no separación de los sexos en lo inconsciente. Un inconsciente, digámoslo así, asexual. Ujú. Esto sería curioso estudiarlo y también creo que importante en nuestra época en la cual, digamos, las teorías en boga tienen mucho fundamentado y también tergiversado, torcido de la doctrina freudiana. Ujú. A ver, déjenme regresar. Entonces, estamos hablando de las observaciones de Klein al respecto del primer año, en el cual, podemos decirlo así, hay situaciones que viven los niños, las niñas, la infancia en general, que les permite adaptarse a una situación a través de la cual ellos viven su poder como el principal mecanismo de defensa y el principal mecanismo de placer. Ajá.
¿Por qué? Son como si ellos mismos fueran su zona erógena. Lo voy a poner con otras palabras. Como si ellos mismos, hombre, mujer, niño o niña, fueran un ano. Ajá. Y lo voy a decir con un argot un tanto informal mexicano, se dedican a cagar la vida. Se dedican a llenar de mierda. Ajá. Ahora, antes de continuar, ¿el sadismo es malo? No. Definitivamente no. Igual que el masoquismo tampoco es malo. Son configuraciones eróticas. Y por supuesto, la humanidad se ha sabido adaptar a sí misma de forma tal que no es raro que un sádico encuentre a una masoquista o una sádica encuentre a un hombre masoquista. Ajá. No es raro, aunque también lo más común es que tanto hombre como mujer tengan tendencias tanto sádicas como masoquistas y suelen alternar. Ajá. A veces es él quien tiene el control, a veces es ella. A veces es él quien cede el control para alcanzar una satisfacción. A veces es ella quien cede el control, ya sea a un hombre o una mujer, para alcanzar una satisfacción tremenda. Por eso vivimos, queridas y queridos. Por eso, por un lado, podemos aplaudir la creación freudiana, pero también aplaudirnos como civilización, porque lo que hemos hecho con nosotros mismos, de forma tal que podemos conectarnos a cualquier parte del mundo en cualquier momento del día o la noche, es increíble. Ajá. Bravo por todos nosotros. Entonces, queridas, queridos, aquí no estoy subrayando las malas noticias, sino la evidencia para poder decir, vale la pena estar vivos. Y vale la pena saber qué hacer con mis tendencias sádicas o masoquistas. Y no es nada más, vamos a unirnos a una comunidad sadomasoquista y vamos a sesionar, al menos así se le llama en la Ciudad de México. No es eso. Se trata de buscar nuestro lugar en el mundo, como sujetos y como sociedad, como cultura. Ajá. Hay veces que justamente esta tendencia por controlar, lo voy a decir también, por destrozar, aniquilar, puede llevarnos a la ciencia o al arte, no necesariamente al crimen. ¿Ah? Porque el mismo análisis tiene en su nombre la palabra anal, análisis, psicoanálisis, es decir, descomponer el elemento psíquico, descomponer el acto psíquico en sus elementos volitivos, en sus elementos del deseo, ajá, en lo que lo compone, descomposición. Y por supuesto, señalando la ética freudiana, el analista descompone, el analizante recompone, es decir, el profesional analiza, el profesional escucha y separa, pero no une. La unión corresponde al paciente. Es él o ella quien decide qué va a hacer con eso que lo constituye. Vamos a continuar, queridas, queridos. Me separo entonces de una tendencia positivista posible o que yo he observado en otros textos de Klein y me voy uniendo más, digamos, a una ética analítica post-lacaniana, hablando después de la vida y obra de Jacques Lacan. Se habla, por supuesto, de, digamos, refugios que hemos construido en nuestra propia historia, refugios que pueden sonar feos, pero nos constituyen como una posibilidad afectiva y social. Ajá, dice el texto. Lo repito otra vez. Los impulsos sádico-orales y sádico-anales representan el papel principal en las tendencias
que me propongo examinar en este artículo. Miren, aquí entonces puedo decir, la doctora Klein va a hablar de sadismo, aunque huelo o me sospecho que la doctora Klein asigna al sadismo una carga moral. Es decir, no seamos malos. No, 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 no. Ajá. Me parece que va por ahí, porque ya medio la conozco, no así a su totalidad. Llegaremos ya a la página, al menos, ¿qué les gusta? 2000 y algo. Ahorita estamos en la 184. Por supuesto, no llegaremos en este video, pero ya la doctora Klein a veces en una sola palabra nos dice todo. Me parece que va a adoptar su texto un toque moralista. Me parece. Pero vamos a ver, a lo mejor me equivoco. Dice la doctora Klein, acabo de mencionar que ya en el segundo año encontramos al superyo en acción. Por cierto que en su estadio de desarrollo, lo que produce esto es el advenimiento del complejo de Edipo. Ajá, aquí. Bueno, ahorita terminamos el párrafo y me regreso. Agüita, un segundo. El psicoanálisis ha demostrado que el complejo de Edipo juega el papel más amplio en el terreno desarrollo de una personalidad. Debe ser perdón, en el entero, he leído mal. Repito, el psicoanálisis ha demostrado que el complejo de Edipo juega el papel más amplio en el entero desarrollo de una personalidad, tanto en las personas que se convertirán en normales como en las que se convertirán en neuróticas. El trabajo psicoanalítico ha demostrado cada vez más que también la entera formación del carácter deriva del desarrollo edípico, que todo matiz de dificultades de carácter, desde el ligeramente neurótico al criminal, está determinado por él. En esta dirección, el estudio del criminal se han dado solo los primeros pasos, pero son pasos que prometen desarrollos de gran alcance. Es el tema de este es el tema de este artículo mostrarnos cómo podemos ver en todo niño tendencias criminales en acción y hacer algunas sugerencias sobre qué es lo que determina si estas tendencias van o no a establecerse en la personalidad. Miren, aquí es donde les digo, me parece que la doctora Klein nos va a decir cómo educar a un niño. Me parece. Vamos a ver. Y por supuesto, algo que me caracteriza en el trabajo de este canal, vamos a criticar, ¿por qué no? Si ya lo hice con Freud, que también no todo lo que dijo Freud estoy de acuerdo, podemos hacer lo mismo con Klein. No se trata, queridas, queridos, de seguir un dogma. Ajá. Estamos aquí para estudiar y estudiar es también cuestionar. Entonces, poco a poco, queridas, queridos, este es, digamos, uno de los aspectos más espinosos del psicoanálisis planteado ahí sí en la interpretación de los sueños por primera vez y criticado desde entonces. Ajá. Estamos hablando de conformaciones en el deseo sexual infantil. Ujú. Pero un deseo que aquí podemos ir analizando, que aquí podemos ir profundizando, no quiere decir nada más. Yo, como niño varón, quiero matar a mi papá y tener relaciones sexuales con mi mamá. Ajá. No es eso nada más. Es también, yo, como hijo varón, quiero matar a mi mamá y tener relaciones sexuales con mi papá. Y no solo eso, queridas y queridos. Verán, hablando del complejo de Edipo, es cierto, estamos hablando de una herencia cultural ancestral, pero también estamos hablando de cómo los niños se van relacionando de manera efectiva, de manera real, con la gente a su alrededor. Puede ser, y de hecho este es un ejemplo muy común en el México actual, que no haya padres. Y entonces, como alguien que fue criado por su hermana de 12 años, puede tener un complejo de Edipo. Si no tuvo papá, ¿a quién va a matar? Si no tuvo mamá, ¿a quién va a desear? O viceversa. Ajá. Que esto es también algo muy, muy freudiano.
No es tanto que haya complejo de Edipo homosexual y heterosexual. El complejo de Edipo, generalmente, y apelando justamente a esa falta de orden infantil, no sabe distinguir el deseo. Ajá. Ahí está la genialidad de Freud y esa sí es de él. Ajá. Hablando entonces de comprensión de complejo de Edipo, no podemos tenerla si no nos aproximamos primero a una conformación del deseo infantil, un deseo que quiere todo y no quiere nada al mismo tiempo. Ajá. Entonces, queridas, queridos, complejo de Edipo es lo mismo que decir deseo infantil. Ajá. Hablando de la conformación del complejo de Edipo originario, digamos, el nombrado por Freud desde la interpretación de los sueños hasta su muerte, estamos hablando ciertamente de cómo los niños desean, cómo los niños y las niñas también buscan apropiarse del mundo y hasta cierto punto lo logran a través del lenguaje. Ajá. No de acto, sino en fantasía y en abstracción. Podemos decir, entonces, el complejo de Edipo es el deseo frustrado por naturaleza en toda la humanidad y al mismo tiempo, a partir de la fundación de algo psíquico, de algo interno, es el deseo realizado por excelencia. Ujú. No en la realidad, en lo psíquico, dice el texto. El psicoanálisis ha demostrado que el complejo de Edipo juega el papel más amplio en el entero desarrollo de una personalidad. Aquí antes de continuar, me parece que la doctora Klein está hablando de entendidos. Ajá. Y es que ella tiene una ventaja y al mismo tiempo una desventaja. Ella sí lo conocía, al doctor Freud. Entonces, no debemos olvidar, queridas, queridos, que esto que estamos leyendo y que estamos estudiando también era un manifiesto político. Y no de una política de vamos a ser libres al mundo, sino yo soy yo, estoy frente a usted. Ajá. Por eso también podemos hablar en psicoanálisis de política, porque hablamos de la conformación, de la estructura, de la creación de un individuo en relación con un otro. Yo frente a ti, tú frente a mí. Ajá. Entonces, al hablar de complejo de Edipo, la doctora Klein, al mismo tiempo que propone un objeto de estudio, está rindiendo cuentas frente a una figura importantísima, no solo en su vida, sino en la historia. No era cualquier cosa estar frente a Freud. De igual manera, como analista se los digo, no es lo mismo hablar con un psicólogo, un psicoterapeuta, un psiquiatra y estar frente a un analista. No menosprecio a las tres figuras que nombré al principio, pero estar frente a uno es como estar frente a un psicoanalista, es como estar frente a una figura mítica casi, frente a alguien que desprende al mismo tiempo una aura de admiración y pavor, terror profundo. Ajá. Alguien que al mismo tiempo inspira respeto, ¿cómo decirlo también? Temor, cierto temor, y un algo más, que ahorita no puedo yo nombrar. Ajá. Estar frente a mi analista era muchas cosas para mí, pero ciertamente todo gira en el contacto del psicoanalista con el deseo humano. Magos. Ajá. En serio, yo mismo lo he vivido en mi clínica. La cara que pone la gente, la mirada cuando uno habla, cuando uno escucha, cuando uno, como analista, guarda silencio. No, no, no. Dice el texto. A ver.
Yo me divierto realmente, no solo con el texto, con la práctica, con la realidad, con la gente. Para mí es fascinante. El trabajo psicoanalítico ha demostrado cada vez más que también la entera formación del carácter deriva del desarrollo edípico, que todo matiz de dificultades de carácter, desde el ligeramente neurótico al criminal, está determinado por él. Verán, queridas, queridos, aquí la doctora Klein dice exactamente lo mismo una y otra vez. Ajá. Edipo, Edipo, Edipo. ¿Qué hago yo con mi deseo? Es todo, es todo. Ajá. Y ciertamente es importante. Pero, ¿y luego qué, doctora Klein? En esta dirección, el estudio del criminal, se han dado pasos. Ok. Perdón, nota 155. Véase Freud, algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo analítico. Este se los dejo en la descripción, pero también se los comento rápidamente. En este texto, algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo analítico, el doctor Sigmund Freud menciona cómo los individuos o algunos individuos se relacionan consigo mismo de formas peculiares. Hay uno en particular que se llama los que delinquen por conciencia de culpa, es decir, por algo de lo cual yo no estoy muy seguro, pero lo siento, me siento culpable. Y de forma tal que yo, para ser castigado, realizo un delito. Ajá. Y a partir de que yo soy castigado por el delito que consumé, teniendo yo una conciencia de culpa que estaba antes de, entonces me siento feliz y satisfecho. Una tendencia masoquista, sí, pero es algo más profundo. Ujú. Y esto es importante. Freud en ningún momento quiso decir que todos los criminales eran sujetos que se sentían culpables. De hecho, lo que yo mismo he observado es que hay criminales que al momento de ejecutar un crimen están obedeciendo a su superior. Ajá. Ellos están diciendo, no solo es lo que debo hacer, es lo que quiero hacer. Y me causa placer, me causa satisfacción robar, matar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque también en esos manejos, los individuos humanos, al momento de ejercer un dominio, un control, adquieren una satisfacción enorme y una excitación también sexual considerable. Ajá. Y esto es importante también. Hace no mucho tuve la presentación de mi libro aquí en la Ciudad de México, en uno de los colegios de pedagogos de más renombre, la Normal Superior de Maestros. Lo presenté con directivos y les mencionaba cómo también para aplicar la ley es necesaria cierta crueldad. Para aplicar la ley, para poner orden, es necesario encontrar placer al ejercer dominio y control. Ajá. Entonces, verán cómo el dominio y el control no es necesariamente malo. Entonces, queridas, queridos, quien delinque por conciencia de culpa, uno de los tipos de carácter dilucidados u observados por el trabajo analítico. Ujú. Dice el texto, debo retroceder ahora al punto del que he partido. Cuando se instala el complejo de Edipo, lo que, según los resultados de mi trabajo, sucede al final del primer año o al comienzo del segundo, están plenamente en acción en los estadios tempranos que he mencionado, sádico orales y sádico anales. Ajá. Aquí creo que esto es original de la doctora Klein. Si mal no recuerdo, Freud asocia más lo sádico con lo anal. Ajá.
Freud no asocia lo sádico con lo oral, aunque sí recuerdo, puede ser que ella esté equivocado, la parte canibálica. Ujú. No recuerdo que Freud lo asociara con un acto de odio, sino más bien un acto de reconocimiento y de amor, de respeto. Ajá. Como yo quiero ser como tú, te como. Ajá. Esto, si mal no recuerdo, está de tótem y tabú. De hecho, en algunos rituales de pueblos primitivos, con culturas ancestrales, en la representación totémica, yo soy parte del grupo de lobo porque adoramos al tótem de lobo, pero una vez al año, todos los del grupo de lobo comemos lobo. Una vez. El resto del año, la carne de lobo está prohibida. Ajá. Eso, aquí hay como una separación. Ajá. Dice el texto. Se conectan con las tendencias edípicas y se dirigen hacia los objetos alrededor de las cuales se desarrolla el complejo de Edipo, los padres. Ajá. Aquí nos vamos, digamos, como entendiendo. Hablando de objetos, no estamos señalando tampoco algo malo, algo que, por ejemplo, en la Facultad de Psicología tomábamos como un pecado, básicamente, la cosificación. No, no es eso. Hablamos de objetos en el sentido general, haciendo la diferencia entre sujetos y objetos, el yo y el mundo entero. Ajá. El mundo entero se compone por objetos y de igual manera, apelando a un narcisismo, el yo mismo puede devenir objeto. Ujú. Sobre los objetos se deposita la libido, sobre los objetos se deposita el deseo. Ajá. Continuamos. El varón, que odia al padre como rival por el amor de la madre, hará esto con el odio. ¿Ah? La agresión y las fantasías provenientes de sus fijaciones sádico-orales y sádico-anales. No faltan en el análisis de ningún varón las fantasías de penetrar en el dormitorio y matar al padre, e incluso en el caso de un niño normal. Incluso en el caso de de un niño normal. Fantasías, queridas, queridos. Fantasías, mundo interno, no mundo externo. Ajá. Dice el texto. Quisiera mencionar un caso especial, el de un niño de 4 años, muy normal y satisfactoriamente desarrollado en todo aspecto, de nombre Gerald. En este caso es muy esclarecedor en muchos aspectos. Gerald era un niño muy vivaz y aparentemente feliz, en el que nunca se había advertido ninguna angustia, y fue traído al análisis solo por razones profilácticas. Entiendo que educativas, entiendo que... eh, mejor no lo doy por entendido, permítame un segundo. A ver, profilaxis es el intento de prevenir o controlar la propagación de enfermedades o infecciones. Y aquí, entonces, en el contexto que estamos leyendo, para prevenir su neurosis. Ajá, prevenir. Ujú. Continuemos. Yo creo que terminamos este caso. Vamos a dejar hasta aquí para retomar en otro video, ¿vale? El texto no es tan extenso, creo que son 15, 16 páginas, pero como es un texto un tanto técnico, sí se requiere un poquito más de explicación. Dice el texto, durante el curso del análisis de Gerald, descubrí que el niño había pasado por una intensa ansiedad y estaba aún bajo la tensión de la misma. Mostraré después cómo es posible para un niño esconder también sus temores y dificultades. Uno de sus objetos de angustia que establecimos durante el análisis era una bestia que solo tenía las costumbres de una bestia, pero que en realidad era un hombre. Esta bestia, que hacía grandes ruidos en la habitación próxima, era el padre, cuyos ruidos emanaban del dormitorio adyacente. ¿Qué hacía el padre, queridas, queridos? Ustedes ya saben, y si no saben, sospechen. Imaginen. Ajá. El deseo de Gerald de penetrar ahí, de cejar al padre, castrarlo y matarlo, provocaron el temor de a ser tratado del mismo modo por la bestia, por el padre. Ajá. Ciertos hábitos transitorios, tales como un movimiento de los brazos
que el análisis demostró que significaban empujar a la bestia, eran debidos a esta angustia. Gerald tenía un tigre pequeño y su gran afecto por este animal se debía en parte a la esperanza de que lo protegiera de la bestia. Me supongo que el tigre pequeño no era un tigre real, era un tigre de peluche o algo así. Me supongo, no lo sé. También no sé las costumbres de donde quiera que esté escribiendo la doctora Klein. Dice el texto, pero a veces este tigre resultó ser no solo un defensor, sino también un agresor. Gerald propondría mandarlo a la habitación adyacente para llevar a cabo sus deseos agresivos hacia el padre. También, en este caso, el pene del padre sería mordido, cocinado y comido, deseo proveniente en parte de las fijaciones orales del niño y en parte recurso para luchar con el enemigo, ya que un niño, como no tiene otra arma, usa en forma primitiva sus dientes como un arma. Esta parte primitiva de la personalidad estaba representada en este caso por el tigre, que, como comprobé después, era Gerald mismo, pero en una parte suya de la que hubiera querido no darse cuenta. Pero Gerald tenía también fantasías de cortar en pedazos a su padre y a su madre, fantasías conectadas con actos anales, con ensuciar al padre y a la madre con heces, con caca. Ajá. Una cena que simuló después de estas fantasías resultó ser una comida en la que él y su madre se comían al padre. Es difícil ilustrar cómo un niño tan sensible como este sufre por estas fantasías, que la parte cultivada de su personalidad condenaba fuertemente. Fíjense, mundo interno. Seguramente esas fantasías el pequeño Gerald no se las había contado a nadie y tenía razón. Gerald tenía razón. Ajá. No Melanie Klein, no Sigmund Freud. Este es el punto, queridas y queridos. Somos nosotros quienes nos administramos, somos nosotros quienes deciden no contar las cosas y hacemos bien. ¿Por qué? Porque imagínense, oye mamá, ¿cuándo matamos y nos comemos a papá? O al revés, oye papá, ¿cuándo matamos y comemos a mamá? ¿Qué clase de conversación y qué clase de respuesta tendrían los niños? Al menos en México, en la mayoría de los casos, los niños serían agredidos por decir tales cosas. Ajá. La mayoría de los casos, cuando no tenidos por locos por parte de los padres. Y eso es muy, muy triste. Ajá. Dice el texto, es muy difícil ilustrar cómo un niño tan sensible como este sufre por estas fantasías, que la parte cultivada de su personalidad condena fuertemente. Este niño no podía mostrar bastante amor y bondad hacia su padre, y aquí vemos un fuerte motivo para que reprimiera su amor por la madre, la que de ningún modo es causa de estas fantasías. ¿Y de qué? Perteneciera apegado al padre en redoblada fijación que podría formar la base de una actitud homosexual permanente en la vida posterior. Es decir, te odio en secreto tan fuerte que voy a procurar acercarme tanto a ti que en un futuro, tal vez, solo puede estar con alguien como tú, papá. Ajá. Queridas, queridos, vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Ha sido una lectura corta, pero también este texto promete mucho. eh, Al menos promete una aproximación bastante rica a la figura del psicoanálisis y a la práctica de la doctora Melanie Klein. Entonces, queridas, queridos, me voy a descansar, fue un día de trabajo, me toca ver Netflix o algo así y ya nos estaremos viendo el próximo viernes con Vida y Obra de Sigmund Freud. Bye.